Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con la historia de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos descubierto cómo Jesús fue profetizado. Su nacimiento ya estaba anunciado por los profetas antiguos. Se había declarado acerca de él que vendría al mundo encarnado en un cuerpo humano. Ese cuerpo humano que iba a llevar a Dios dentro de él se iba a llamar el Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba en ese cuerpo. Por tanto, entonces, ese cuerpo en el cual vino Jesucristo, nacido de María, venía a ser el Hijo de María. El Hijo de María porque vino a través de su vientre, Dios en el cuerpo que Él creó para Jesús. Interesante, ¿no? Todo eso se llama la encarnación de Cristo, que es un gran misterio. Por esa razón, comprendemos que María es madre de Jesús, madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que sea madre de Dios, porque Dios no tiene madre, eso entiéndase bien. Las falsas doctrinas han hecho creer que María es madre de Dios. Es imposible que Dios tenga madre porque Él es el creador aún de María. Y eso lo vamos a descubrir hoy. Vamos a ver cómo María, después de que se le llama la madre del Señor, ella responde a Elizabeth de una forma que sorprende al mundo por su tremenda humildad que tuvo María. Es increíble cómo hoy hay gentes y hay grupos mariólatras que exaltan a María y la hacen pasar como que fuese la madre de Dios. Pero ella, cuando le dijo eso a Elizabeth, inmediatamente reaccionó para dejar en claro que ella solo era una sierva y nada más. Eso lo vamos a entender. Y también vamos a descubrir acerca de cómo Dios anticipó la llegada de Jesucristo por medio de un profeta, que iba a ser Juan el Bautista, primo de Jesucristo, y que también fue anunciado y nació milagrosamente, puesto que su madre era estéril. Con esto descubrimos las enseñanzas de Jesús. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender este tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy para poder comprender tu santo mensaje. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el capítulo que vamos a estudiar en el día de hoy está registrado en el libro de San Lucas, capítulo 1. Lucas era uno de los discípulos de Cristo, de entre todo su grupo, no necesariamente de entre los 12, pero Lucas era también un médico. Este Lucas, siendo un médico, se dedicó ahora a la labor de la predicación del Evangelio. Y mientras iba llevando su curación como médico de ese tiempo, también llevaba el Evangelio. Él hacía una obra médico-misionera. Había aprendido de Jesús cómo realizar esta labor. Los hijos de Dios han de aprender también esa misma labor. Los que llevan el Evangelio deben aprender también a llevar curación y sanidad de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea exaltada. Para eso tenemos la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud es el medio que Dios ha dispuesto para que sus mensajeros aprendan cómo poder llevar sanidad tanto espiritual como también sanidad corporal. Dios quiere que todos nosotros podamos mantenernos en sanidad. Pero bien, de eso vamos a hablar en otro tema acerca de Lucas. Versículo 1. Escribe aquí Lucas a Teófilo y le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La introducción que hace de dedicatoria
el médico Lucas a Teófilo, nos dice claramente cuál es la intención del escritor. ¿Cuál? Tratar de poner en orden los eventos que ocurrieron con la llegada de Cristo, desde el momento en que iba a nacer hasta que se fue al cielo. Tal es así que entonces, una vez que dice esto Lucas, se introduce ahora a la historia y vamos a descubrir cómo fue en realidad los eventos que ocurrieron justo antes del nacimiento de Cristo hasta su nacimiento y los sucesos que acontecieron después. Jesús, aparte de hacer milagros y de contar parábolas, también tenía el desarrollo de su vida. Dentro del desarrollo de su vida como persona, es que nosotros ahora vamos a descubrir cómo se comportó en el mundo. Una cosa eran sus instrucciones, sus enseñanzas, parábolas y milagros, y otra cosa era el desarrollo de su vida. Pero todo estaba en perfecta armonía, lo que enseñaba con lo que él vivía, dejándonos así un ejemplo del conocimiento de la verdad acompañado del desarrollo de ese conocimiento en la vida propia. Cuando vamos conociendo las maravillas de la palabra de Dios, es inevitable que cada uno de nosotros quiera asemejarse al comportamiento establecido por Cristo en la tierra, porque eso es precisamente lo que se llega a exigir para poder entrar en el reino celestial, el desarrollo de una vida semejante a la de Cristo, lo que significa que la vida de Cristo Inmaculada es para nosotros una meta que alcanzar y es posible de hacerlo porque para eso vino a ejemplificarlo. Más aún, dentro del nuevo mundo que Dios piensa establecer, el sistema de vida que se llevará será un sistema de vida en el cual todos podamos vivir armoniosamente. Así que lo que se pide de nosotros es aprender a convivir con la sociedad de tal manera que podamos formar un estilo de vida en el cual todos podamos ser personas que se toleren unas a las otras. Para lograr eso, no son nuestros sentimientos los que nos van a guiar a alcanzar la meta. ¿Por qué? Muchas veces el hombre con sus sentimientos quiere lograr la armonía social, ¿no? Los grandes hombres de la antigüedad, reyes, príncipes, hasta el día de hoy presidentes y gobernantes, nos hablan mucho acerca de lograr esa armonía social, donde pueda existir incluso, dicen ellos, una igualdad económica, una igualdad totalitaria. Prometen esto, pero eso nunca ha funcionado, porque en el intento de querer lograr esas igualdades, inmediatamente se logran irregularidades, porque entonces vemos que ya no se hacen las cosas sobre la base de la voluntad y el conocimiento, sino sobre la base de la imposición y la dictadura. Estas cosas nunca han traído bendición. Jesús jamás quiso tampoco lograr por ese lado la igualdad en el mundo y la convivencia social. Contrario a eso, Jesús vino a enseñar, a dar instrucciones, a capacitar a la gente con conocimientos. Dentro de esas instrucciones y dentro de ese conocimiento, Jesús buscaba la igualdad de conocimiento y no la igualdad en las cuestiones del desarrollo comercial, en el desarrollo cotidiano de la vida. Esto vendría como resultado más bien, donde todos pudieran cada uno trabajar, hacer, esforzarse de acuerdo con sus capacidades y habilidades, y eso, el que unos pudieran más y otros pudieran menos, cada quien en su esfera, manifestaría una igualdad en toda la humanidad, una igualdad en la diversidad. Eso es lo que Dios busca, que se pueda alcanzar la unidad en la diversidad, ya sea económica, ya sea racial, ya sea en el trabajo jerárquico, etc. Eso es lo que Jesús buscaba, para no hacer perder ni la identidad, ni la individualidad, ni la capacidad. Hoy por hoy se ofrece a la humanidad todo lo opuesto, algo que nunca funcionará. Pero bien, pensando en eso, entonces fueron dadas las Escrituras para que conozcamos el tipo de enseñanzas de Jesús
que sí mantienen equilibrio y sí logran la armonía social, lo que trae como resultado una convivencia tolerable, aceptable y llena de felicidad. Recordando que el intento del hombre por querer alcanzar los niveles de la felicidad no funcionará si no se sabe cómo hacerlo. Versículo 5. Comienza ahora la historia. Dice Lucas: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Así que entonces, aquí ya encontramos algo interesante. Zacarías y Elisabet venían de la línea de Aarón, del sacerdocio. Zacarías por eso era sacerdote. Por tanto, su hijo, que iba a nacer, Juan el Bautista, iba a ser reconocido tanto por ser hijo de sacerdote como por la misión que traía. Por eso llamó la atención. Dios supo cómo elegir las cosas. Tal es así que entonces Juan el Bautista traería la atención para preparar el camino para el Señor. Muchos dirigentes de la iglesia, pertenecientes al ministerio, como lo era Zacarías, han venido preparando el camino para la llegada de la proclamación final del Evangelio. Es increíble. Muchos de estos han hablado y han dicho lo que está por venir. Muchos de ellos consagrados a Dios han anunciado que llegaría el tiempo de la proclamación final del mensaje de los tres ángeles, para declarar que Cristo viene por segunda vez, al igual que Juan el Bautista, que tuvo su tarea de tener que anunciar la primera venida de Cristo. Aquellos que recibieron la verdad para este tiempo anuncian la llegada del fuerte pregón del último llamado divino para la segunda venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. O sea, tenemos una obra paralela. Asimismo, Zacarías, siendo pues de la línea de Aarón por el sacerdocio, al tener a su hijo Juan, todos pusieron atención en quién sería este niño. Vamos a hablar un poco acerca de él. Sigue diciendo la Escritura. Versículo 6. Hablando de Zacarías y Elisabet, los tíos de Jesús, primos de María su madre. Dice así: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué te parece eso? La Biblia ahora nos está presentando algo especial. ¿Qué cosa? Que Zacarías y Elisabet eran justos delante de Dios. ¿A quién se le llama justo? De Job se dice varón justo. De Noé se dice varón justo. De Lot se dice varón justo. De Abraham se dice varón justo. De Daniel. Pero ¿qué significa varón justo? ¿Y por qué dice que ellos eran justos delante de Dios? Vamos a ver. Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjate lo que está diciendo acá. El mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Para que una persona pueda ser llamada justa, tiene que andar irreprensible en los mandamientos de Dios. Y en este caso de Zacarías y Elisabet se dice, andaban irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. O sea que entonces se puede ante los ojos de Dios vivir en justicia. Claro que sí. Jesucristo ha sido claro y ha dejado el hecho, la enseñanza de que todos aquellos que crean en su nombre podrán alcanzar la justicia. ¿Cómo se alcanza eso y cómo se logra? Sencillo. Andar en todos los mandamientos de Dios irreprensibles significa andar en todo lo que dice este libro. ¿Y cómo se logra eso? Cristo dijo claramente en San Mateo 11:29 lo siguiente, escúchalo bien. San Mateo capítulo 11, verso 29.
San Mateo 11:29. Fíjate lo que dice acá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice cómo alcanzar la justicia. ¿Cuándo? Cuando andemos en aprendizaje de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros aprendemos de Cristo en su palabra, estamos aprendiendo de la justicia de Cristo. Estamos aprendiendo de los mandamientos de Cristo. Todo lo que dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis son los mandamientos de Dios. Zacarías y Elizabeth cumplían con todo eso. ¿Cómo lo lograban? Fíjate en esto. En la Biblia encontramos dos cosas. Uno, cómo nosotros debemos llegar a obedecer la ley de Dios. Eso es lo que Dios pide de todos. Para que nosotros podamos entrar en la salvación, participar del reino de los cielos, necesitamos guardar todos los preceptos divinos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son la base clave y fundamental de todo. ¿Cómo así? Primero, Dios nos dice, ¿quieres entrar en el cielo y obtener la vida eterna? Tienes que guardar toda la ley. San Mateo capítulo 19, verso 16 hasta el 22, nos dice que Jesús le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. Entonces, Jesús da aquí la condición. ¿Cuál? Guarda los mandamientos si te quieres salvar. Muy bien, teniendo eso en cuenta, para poder guardar esa ley, necesitamos de la ayuda de Dios. Y aparte de esos mandamientos de la ley de Dios, de los 10 preceptos, Dios nos da más mandamientos por los cuales podamos cumplir con esos 10 preceptos. ¿Qué, por ejemplo? 1. En la antigüedad el Señor dijo, para que puedas estar en armonía con la ley, es necesario que tengan que limpiarse todos tus pecados pasados y quedar en el olvido. Y con eso quedas en armonía con la ley. Para eso Dios dio una ley que se llamaba la ley ritual, donde tú, llevando un corderito para sacrificarlo, derramando su sangre, por esa sangre eras perdonado. Se llevaba entonces la sangre hasta el santuario donde se la presentaba para poder lograr la reconciliación. La sangre representa la vida, dice Génesis 9:4. Entonces, cuando se mataba un animalito, esa vida pagaba por la tuya, por tu pecado. Y de esa manera tú quedabas en paz con Dios, en armonía con la ley. Y una vez que hacías eso, renunciabas a tu pecado. Ya no volvías más a él, porque ya estás pidiendo perdón. En el momento del pedir perdón, tú ya habías renunciado al mal y ahora tenías que mantenerte en obediencia a la ley de Dios. Entonces Dios daba una ayuda. Cada vez que tú cometías un error, tenías que presentar la sangre de un animal como sustituto por el pecado que tú cometiste. Sabiendo Dios que la naturaleza humana caída y pecaminosa ya no iba a poder obedecer fácilmente los 10 mandamientos, sino que iba a tener que lograrlo en medio de luchas, en medio del esfuerzo, por esa razón Dios le dio una ayuda al hombre para que pudiera cumplir la ley. ¿Cuál? Darle un sustituto cada vez que pecaba. Entonces, de esa manera se obtenía el perdón del pecado. Tú tenías que cumplir con esa ley ritual. Cumplir con esa ley ritual era cumplir con los mandamientos de Dios. Y luego de eso, tenías que venir a la palabra para que se te dijera cómo tenías que obedecer de allí en adelante el mandamiento de Dios para no regresar atrás. Tal es así que entonces, cuando tú
cumplías con el mandamiento de pedir el perdón de tus pecados, confesarlo, y luego cumplías con el mandamiento de apartarte de ese pecado, tú ya estabas en obediencia. Y Zacarías y Elisabet eran justos delante de Dios porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. Para algunos, solamente ser irreprensible en los mandamientos de Dios significa guardar los 10 preceptos. Y se esfuerzan por guardar cada uno de esos 10 mandamientos. Pero olvidan que tienen que guardar también los mandamientos cada vez que cometen un pecado. Porque si intentan guardar la ley de los 10 mandamientos y hacen de lado el pedir perdón de sus pecados, igual siguen transgresores de la ley. Entonces, para que nosotros podamos de veras cumplir la ley de Dios, necesitaremos hacer 2 cosas. 1, pedir el perdón de nuestros pecados. 2, tener que apartarnos de esos pecados por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque tú solo no puedes apartarte del pecado, eso es un imposible. Para lograr apartarte del pecado necesitas saber cómo. La Biblia dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra santificar significa separar, apartar. Entonces, cuando tú lees la Biblia, las enseñanzas de ese libro te empiezan a apartar del pecado. Así es el poder de Dios el que te separa del mal. Por eso los falsos pastores no quieren que conozcas la Biblia. Los falsos pastores siempre te van a decir, ¿para qué tanto conocimiento? El conocimiento no te salva. Y te van a alejar de aquello que te va a santificar. Para que tú puedas andar irreprensible en todo, tienes que conocer este libro, vivir de ese libro. Y cuando tú te llenes de ese libro, recién se cumplirá la promesa, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué te parece? Entonces, sí se puede andar irreprensible en todos los mandamientos de Dios, a pesar de tus imperfecciones. Porque los mandamientos de Dios no solamente son para que tú te comportes bien, sino también cuando te comportaste mal. Hay salida que Dios te da y tienes que obedecer los mandamientos para poder salir de ese pecado. La obediencia a los mandamientos de Dios te da la salvación. Obedeces en confesar tu pecado y estás limpio de pecado. Obedeces en no volver al pecado y estás totalmente salvo del pecado. Así que entiéndase cómo es cuando la Biblia dice, si quieres salvarte, guarda los mandamientos. Se tiene que guardar esos 10 preceptos de la ley de Dios. Y para lograrlo, hay que cumplir con los demás preceptos que Dios pide para cumplir esa ley. ¡Qué bonito! Así pues entonces se decía de Zacarías y de Elisabet que eran justos delante de Dios. Fíjate en eso. Entender la parte de la justificación por la fe es clave fundamental en la salvación. Porque allí es como se te enseña cómo alcanzar a cumplir las leyes divinas. Mientras que todas las profecías te producen fe y te dicen qué hacer y qué no hacer, los 10 mandamientos, a través de las enseñanzas santificadoras de la Biblia, hacen posible que puedas apartarte del pecado. Así todo está en armonía. La ley y los profetas es lo que te santifica y te hace obedecer la ley. ¡Qué bonito! Todo está encerrado en sí mismo. Más aún dice acá, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La maravilla de Dios es que constantemente hacía el mismo milagro, ¿no? Para dejar notar que Él estaba detrás, para que se sienta que era Dios el que estaba detrás. En Abraham y Sara,
ambos eran viejos y Dios les dio un hijo que era Isaac. En Rebeca e Isaac se vuelve a ver el mismo asunto. En Jacob y Raquel se vuelve a ver el mismo asunto. Todo lo que pasó con estos primeros padres, los grandes patriarcas de la antigüedad, ahora sucedía con Zacarías y Elisabet, como para declarar que algo grande estaba por acontecer. En los días de Zacarías y Elisabet no existía tecnología como para poder hacer que una mujer estéril pudiera tener un hijo. Hoy quizás se puedan ver algunas formas de poder hacer que se embarace una mujer estéril por medio de inseminaciones. Pero en tiempos de ellos no había ni una sola posibilidad. Así que estos pudieran llegar a tener un hijo a la edad en que tenían de viejecitos, iba a ser un llamado de atención a todos. Todos iban a decir que se embarazó Elisabet. Entonces todos iban a poner los ojos en ella. Así que le pusieron interés a todo ese embarazo. Porque el niño que iban a nacer iba a ser un niño muy especial, quien iba a preparar el camino para el Señor. Sigue diciéndonos la Biblia acerca de todo esto. Dice la Escritura, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ya hemos hablado del santuario, ¿no? Antes de pasar el velo hacia el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto con los 10 mandamientos, estaba el altar del incienso. Y allí tenía que presentar Zacarías la sangre del animalito en favor del pueblo. Mañana y tarde se presentaban los holocaustos continuos, donde se presentaba el incienso en el altar delante del Señor. Ya a esa hora la gente toda estaba orando y confesando sus pecados porque se estaba presentando el incienso para la mediación y el perdón del pecado del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras Zacarías tuvo que entrar porque le tocó según la suerte que ellos tenían o el orden que establecían para tener que entrar a realizar la obra de la ofrenda del santuario, le tocó a Zacarías. Y él entró entonces al santuario. Y se conocía que todos estos que entraban al santuario tenían un tiempo determinado para entrar y hacer todo el oficio. Pero en este día sucedió algo extraño. ¿Qué? La Biblia nos dice que se demoró Zacarías. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos a ver. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Cuando el ángel aparecía en el lado derecho del altar, significaba que estaba trayendo buenas noticias. Así que Zacarías debió de entender, porque él conocía eso, era sacerdote, debía de saber que cuando el ángel se le presentó así, no había por qué atemorizarse, sino que era una buena nueva, una buena noticia la que traía el ángel. ¿De qué se trataba esta buena noticia o buena nueva? Vamos a ver a continuación. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel de Dios le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Qué interesante. Esto quiere decir que Zacarías estaba orando constantemente para tener un hijo, al igual que Abraham. Se repetía la historia acá. Y estaba esperando que Dios le contestara para que ese niño llegara. Y entonces el ángel llegó y le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque Dios ha escuchado tus oraciones. Este hombre junto con su mujer eran piadosos, estaban esperando la llegada del Mesías. Y juntamente con eso estaban pidiendo un hijo para tener un niño que pudiera representarlo en la familia. Y entonces ahora Dios le dijo, tu oración ha sido contestada y vas a tener un hijo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. ¿Por qué se alegrarían muchos del nacimiento de Juan?
porque por medio de él llegaría la proclamación del Evangelio que anunciaba la llegada del gran Mesías para su época, la primera venida de Cristo. Así que entonces con este anuncio miles se alegrarían, fue dicho al sumo sacerdote Zacarías. Sigue diciendo más, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Esto mismo se había dicho del nacimiento de Sansón en el pasado, ¿no? En días de Manoa, que no debía de beber vino ni sidra. Sansón falló, ¿no? Porque después bebió vino en manos de Dalila y finalmente fue traicionado. Pero ahora se decía lo mismo de Juan. Así como hizo voto de nazareato Sansón, Juan también llevaría un voto con Dios. Las características en el caso de Sansón fue que tendría el cabello largo, que no bebería vino ni sidra. En el caso de Juan no se menciona el cabello, pero sí se menciona que no bebería vino ni sidra. Sigue diciendo más. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es interesante, ¿no? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Interesante es esto. De Jeremías en el capítulo 1 y en el versículo 7 se había dicho, desde el 4 hasta el 7, que Jeremías sería santificado por Dios desde el vientre de su madre para ser profeta. Igual estaba sucediendo ahora con Juan, lo que significaba que la madre tendría una gran tarea que hacer. ¿Cuál? Enseñar las profecías a su hijo aún en el vientre. Ahora bien, para muchos podría sonar medio extraño que ese niño tuviera que ser enseñado en las profecías estando en el vientre de su madre. Sin duda, hace 100 años atrás todavía se pensaba que esto era una locura. Hasta que pronto se descubrió que las madres pueden hablar con sus niños cuando están en el vientre. Y ya tienen que irles incluso estimulando a las caricias, a hablarles con palabras bonitas, a decirle te quiero, para que cuando estos niños nazcan ya con eso dentro de ellos, de saber que recibieron ternura, amor de parte de la madre. Esto también entonces indica que la madre ya puede enseñar a su hijo mientras ella está gestando la palabra de Dios. Increíble, ¿no? Ya debe hablarle de Jesús, de quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese bebé, ese niño que esté en el vientre puede oír, puede entender lo que dice la madre. Estas cosas vinieron a descubrirse recién hace 100 años y un poco menos. Pero ¿qué resulta? Que la Biblia ya lo decía hace 2000 años atrás en el caso de Juan el Bautista, y hace 2700 años atrás ya en tiempos de Jeremías. Lo que demuestra que la ciencia de Dios está súper avanzada. Los israelitas del tiempo de Jesús conocían estas cosas. Sabían cómo tenían que criar a sus hijos. Por eso las madres se cuidaban en el tiempo de la gestación. No bebían ningún tipo de licor. Y su comida tenía que ser una comida totalmente sana, libre de estimulantes. Esta es una gran lección para este tiempo, para las madres, para que aprendan cómo criar a sus hijos. Si quieren tener hijos poderosos como Juan el Bautista, como Jesucristo, como los grandes hombres de la antigüedad, todo lo que tienen que hacer es seguir el ejemplo de estas mujeres. ¿Cuál? La alimentación. Las mujeres en el tiempo del embarazo deben de ser mujeres que se dediquen por completo al cuidado del niño que viene. ¿Cómo así? Primero, viendo su alimentación. Segundo, viendo su propia conducta. Se sabe que si las madres tienen sufrimiento durante el embarazo, si durante el embarazo tienen cóleras, tienen momentos críticos, ese niño va a nacer habiendo participado de todo eso. Por tanto,
la madre deberá tener mucho cuidado durante la época del embarazo. La vida incluso que lleva dentro de su matrimonio debe de ser temperante, porque de lo contrario los hijos traerán la precocidad y el mal. A fin de que pueda evitarse un desarrollo precoz en los niños hacia el mal, es necesario que la madre durante el tiempo del embarazo tenga mucho cuidado para no llenar a ese niño de pasiones desordenadas. Increíble, ¿no? Fíjese todo lo que se tiene que aprender. ¿Ah? Y los hijos nacerán así de poderosos como fue Juan el Bautista. Nadie ha nacido más poderoso, dijo Cristo, de entre todos los hombres que Juan el Bautista. ¿Ah? Así es como el Señor exaltó la obra que hizo Zacarías y Elizabeth, sobre todo la madre. Mucho harán las madres en el carácter de los hijos. En el día del juicio final, cuando Cristo tenga que hacer el ajuste de cuentas, se verá que muchas madres, por haber sido negligentes en todo esto, trajeron hijos al mundo que han traído desgracia a la humanidad. Porque aparte de sus pasiones desordenadas en el tiempo de la gestación en cuanto a todo el alimento y la conducta, los hijos habrán traído una herencia desastrosa para el mundo. La delincuencia aumenta a raíz de eso. Y para remate, estas madres a veces continúan con esa vida desordenada después de que tienen al niño y no le ponen frenos ni parámetros para tener que ahora controlar aquello que no hicieron durante el embarazo. Y pronto esos hijos se vuelven desobedientes, imposibles de obedecer, dados solamente a la perdición, y no hay nadie que los frene. Es increíble lo que ocurre. Pero bien, sigue diciendo aquí el texto bíblico, verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Se dijo de Juan el Bautista que iría con el espíritu de Elías a preparar el camino para la llegada del Señor. No era Elías Juan el Bautista, sino que tenía el espíritu de Elías, el mensaje de Elías. Hay algunos que han querido decir que esto es la reencarnación de Elías en Juan. No, señor. Elías nunca se reencarnó en Juan. ¿Por qué? Porque a pesar de que Juan el Bautista hizo su tarea y luego murió, a Elías se le ve en el monte de la transfiguración con Jesús. Así que esto no es reencarnación, por favor. Juan el Bautista era otra persona, pero traía el espíritu de Elías, lo que significa que traía el mensaje de Elías. Predicaba lo que Elías enseñaba. El mismo mensaje de Elías lo traía Juan. La característica del mensaje de Elías, ¿cuál era? Libro de Zacarías. Fíjate cómo era el mensaje de Elías, porque hacia el final del tiempo se nos dice que nuevamente se repite este espíritu de Elías. Libro de Malaquías, perdón. Malaquías capítulo 4, versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, junto con todas sus enseñanzas. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La misión de Juan el Bautista era esa: mostrar las leyes de Dios, enseñar el escrito está de la palabra, de las santas escrituras del Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés. Las leyes que Dios le dio a Moisés desde el Génesis hasta Deuteronomio están explicadas en la vida de los reyes, de los jueces de Israel y de los profetas. Por tanto, entonces, el estudiar el Antiguo Testamento era estar llenos del mensaje que Dios había dado a su siervo Moisés en Horeb. Y todo eso debía de traer Juan el Bautista con él, lo que significaría que para que Juan el Bautista cumpliera esta tarea, rápido captaron Zacarías y Elizabeth lo que el ángel estaba queriendo decir. ¿Qué cosa? Sencillo. Como este va a ir con el espíritu de Elías, entonces lo que tiene que hacer es aprender bien las leyes de Moisés. Interesante. Entonces, Juan el Bautista era un personaje que vivió del conocimiento de la palabra de Dios.
estudiaba todo lo que decía desde el Génesis hasta la última escritura que ellos tenían del Antiguo Testamento. Al llenarse de esta palabra Juan el Bautista, ya estaba con el espíritu de Elías. Todos aquellos que en este tiempo van a salir con el espíritu de Elías deberán hacer lo mismo que Juan el Bautista. Y deberán llevar una alimentación tan sana como la de él, apartada de los vicios y de la intemperancia. Todas las cosas que sean dañinas para la salud deberán ser quitadas como lo hizo Juan. Estamos en una época donde no solamente se vende comida, sino el invento que se llama comida. Es increíble, ¿no? Fíjate en esto. Empecemos nada más por el tipo de alimentación chatarra, esa alimentación rápida, ¿no? Donde los dulces, las golosinas son vendidas como productos alimenticios cuando son destructores de la salud. Dañan tu sangre, dañan tu cerebro, dañan tu sistema digestivo, respiratorio, prácticamente te vuelven un estropajo inservible. Y tú llegas por ahí a la edad de 50, 60, 70 años y dices, ya pues los achaques ya están viniendo, ¿qué le vamos a eso? Es lo normal que tiene que pasar. No, señor, es anormal. Te han hecho creer que es lo normal los grandes industriales porque te dicen, te tienes que volver viejo alguna vez. Pues entonces, ¿qué va a pasar? No te quejes. No, señor, eso es mentira. Eso han hecho creer ellos. Eso no es verdad. Desde que empezaron a aparecer todo este tipo de alimentos que son totalmente, podríamos llamarle así, lo inservible, y la gente ha empezado a consumirlo como buen alimento, es que ha empezado a morirse. Y ahora le han hecho creer, la tecnología, la medicina te está haciendo vivir más tiempo. Mentira, señor. Lo que te está quitando los años más bien es la mala comida que te están vendiendo. Ahora las cosas cada vez se ponen peor porque incluso tenemos los alimentos transgénicos. Bueno, es lo mismo al final, ¿no? Aquellos alimentos que no sirven para nada, que son simplemente bagazo e inmundicia y que los están distribuyendo. Es por eso que ahora la gente debería aprender a cultivar sus propios productos, a conseguir sus propias semillas antes de que Satanás y sus agentes se lleven toda la semilla para guardársela. Hay que evitar los alimentos que están totalmente contaminados e inmundos en la tierra y que están reduciendo la expectativa de vida. Pero bien, comprendiendo eso, entonces Juan el Bautista traía el espíritu de Elías con él, es decir, la palabra de Dios dentro de él. Con esa palabra, con ese mensaje, con ese espíritu de Elías, saldría a preparar el camino para el Señor. Interesante. Regresamos otra vez al libro de San Lucas habiendo entendido eso. Sigue diciendo. Versículo 10. Dijo entonces Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora vas a quedar mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora bien, ¿por qué le vino esta reprensión a Zacarías? Zacarías sabía muy bien la historia de Abraham, de Sara, conocía la historia de Rebeca, conocía la historia de Raquel, sabía muy bien que para Dios no hay nada imposible, sabía la historia de Ana, madre de Samuel, el profeta, conocía muy bien que cuando el ángel se presentaba en el lado derecho dentro del santuario donde estaba la presencia de Dios y el diablo no podía intervenir, sabía muy bien que era una buena noticia que Dios estaba enviando. Él, como sacerdote, estaba en capacidad de conocer y entender rápidamente lo que era de Dios. Así que dudar de lo que le estaba diciendo Gabriel en ese momento era suficiente para mostrar pecaminosidad. Si cualquiera de nosotros hubiera estado en el lugar de Zacarías y hubiéramos dicho, ¿y cómo yo sé que esto viene de Dios o no? Todavía hubiéramos sido pasados por alto. ¿Por qué? Porque nuestra ignorancia de no tener relación con las cosas espirituales nos podría haber hecho actuar de esa manera. Pero en el caso de Zacarías ya no. ¿Por qué? Porque ya Zacarías conocía cómo Dios se revelaba. Así que era un error de parte de Zacarías haber dudado de lo que dijo el ángel.
Por eso Gabriel le dijo: ahora, ¿por qué has dudado de mi palabra? De mí, Gabriel. Él sabía quién era Gabriel. En las profecías de Daniel se menciona a Gabriel. ¿Quién es Gabriel? Es el ángel más poderoso del cielo. Es el ángel profeta, es el ángel de Jesús. Yo he enviado mi ángel, dice Jesús en el Apocalipsis. Ese ángel es Gabriel, el que revela todas las profecías. Siendo así, por eso le recordó a Zacarías: yo soy Gabriel, no soy cualquier ángel, soy el que está delante del Señor. Y si te estoy trayendo este mensaje y estoy viniendo a pararme a la derecha del altar del incienso, es imposible que tú puedas dudar de la palabra de Dios, ya que en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento se menciona que el lado derecho donde se presentaba el ángel era una buena noticia, era la forma de comunicarse con los hombres de parte de Dios dentro de su templo, donde el diablo fácilmente no podría entrar en tiempos de Zacarías, cuando todavía la presencia de Dios acompañaba hasta el año 70, hasta el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Muy bien, teniendo ahora eso en cuenta, ¿qué ocurre? Le dice el ángel que se quedaría mudo, y se quedó mudo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Ya estaban asustados, porque sabían que cuando el sacerdote demoraba en el santuario podía haber sido fulminado por Dios por haber entrado con pecado, no haber entrado limpio. Entonces estaban aterrorizados. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¡Qué bonito! Ahora Elisabet estaba reconociendo que la mano de Dios estaba con ella, y que Dios había quitado su afrenta. ¿Por qué? Porque normalmente en los tiempos de Israel, de los judíos hasta los días de Jesús, se creía que las mujeres que no se embarazaban es porque tenían alguna maldición que cargaban. Algo malo había en ellas. Pero ahora Dios le dio un hijo a Elisabet, y con eso quitó la afrenta de ella delante de todos los hombres. Ya nadie se burlaría de ella. Contrario a eso, todavía había algo más. Nacería un hijo especial de ella. Como que ahora, ante todos quedaba esa idea, ¿no? ¿Cuál? Por algo guardó Dios a Elisabet hasta ese tiempo, y quería que su primogénito fuese el que prepare el camino para el Señor. Ahora, lo interesante es que Dios escogió no a cualquier mujer, sino a Elisabet, de quien se dice que era justa y andaba irreprensible en todos los mandamientos de Dios, porque el hijo que iba a tener debía de ser conducido correctamente. Así que Dios no iba a entregar a estos niños en manos de personas que no los guiaran correctamente. Así que cuando los padres piden un hijo a Dios, primero asegúrense de que ustedes, los padres, vayan a guiar en el camino irreprensible de Dios a sus hijos. Si no, ¿para qué piden? ¿Para qué traer hijos al mundo si no se está preparado para traerlos? Es un pecado ante los ojos de Dios el que se traigan hijos al mundo sin que los padres estén preparados para saberlos conducir. Porque cuando estos nacen y no son conducidos correctamente por los padres, malogran la sociedad. Y en lugar de ayudar a crecer en el plan de la redención para la salvación de la especie, contribuyen a la destrucción de la especie. Fíjate, con que el diablo exista y sus tentaciones ya tenemos mucho. Ya fastidia, por así decir. Pero que a ese fastidio se le aumente más fastidio trayendo niños por medio de padres irresponsables que no están capacitados para traer esos niños al mundo, estamos empeorando la situación. Por eso los hijos de Dios en el pueblo del Señor, para traer hijos al mundo, tendrán que asegurarse de que saben cómo los van a conducir, estar seguros de que no se equivocarán, que darán exactamente el camino de vida, para que en lugar de aumentar en la iglesia más problemas, quiten los problemas y traigan niños que, como Juan el Bautista, prepararán el camino para el Señor. ¿Te das cuenta?
Traer hijos al mundo es una cosa muy seria. Por tanto, entonces, el hecho de pensar cuando los matrimonios quieren traer hijos, primero asegúrense de que están trayendo hijos no para la gloria de este mundo, sino para la gloria de Dios. ¿Sí? Porque a veces solamente se traen niños porque otros lo hacen. Está la competencia con ellos. Ellos tienen hijitos, yo no tengo, qué pena, sufro mucho. ¿Por qué? Más deberías de sufrir si traes un niño sin estar preparado para traerlo. Las madres deberían de pensar bien. Acá no se trata de que quiero tener un hijo porque todos lo tienen, o porque me siento solo, porque me hago viejo y voy a estar sin nada, nadie me va a atender. No tiene ningún sentido, imagínate, es como decir, traeré de una vez mi sirviente para que me atienda después. No tiene sentido. Hay que pensar, es una vida la que se está trayendo, es un niño, un ser humano. Y por lo tanto tendrá que recibir instrucción, capacitación para poderse enfrentar a la sociedad, a la vida. Pero si no estás tú preparado para eso, tú no puedes decir, es que ¿qué voy a hacer? Pues yo soy ignorante, no me criaron bien, ya traeré lo que pueda, pues ya veremos lo que pasa. Yo como he vivido, vivirá también él. No, señor, porque está en otra era. Está en otro tipo de situación, en otro tipo de ritmo de vida que se está llevando. Por tanto, entonces, antes de traerlo, primero hay que asegurarse de que al traerlo, este niño vaya a ser profeta del Altísimo, que esté capacitado como Juan el Bautista. Qué bonito, ¿no? Aprender estas cosas. ¿Para qué? Para traer responsabilidad paternal, ¿no? Esa es la verdadera responsabilidad. Hoy por hoy el mundo, en su afán de reducción de la población, te puede llegar a decir no muchos hijos, pero ellos ya te lo dicen por otro fin, para que nadie los someta a ellos. No, en el caso de Dios te está diciendo, trae hijos, pero tráelos sabiendo cómo los vas a conducir y guiar. No traigas niños solo para que llenen la tierra, sino para que puedan contribuir a la sociedad, para que ayuden a elevar a esta humanidad que cada vez está más desmoralizada por el pecado y la maldad que existe en ella. Qué bonito, ¿no? Muy bien, sigue diciendo más aquí. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué cosa significa hallaste gracia delante de Dios? Significa que María era una persona que estaba llena de la gracia de Dios. La gracia de Dios es su palabra. San Lucas 4:32 de Jesús se dice, las palabras de gracia salían de su boca. Salmo 45:2 dice, la gracia se derramó en tus labios, hablando de Jesús. Hechos 20:32 dice el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así que entonces, la palabra de Dios es la gracia de Dios. María era una mujer llena del conocimiento de la palabra de Dios, por eso era una mujer piadosa. Dios no iba a dar a su hijo para que fuese criado por una mujer que no era piadosa. María podía ser como cualquier otro ser humano, cometía pecados y errores como cualquier ser humano. Ella no era inmaculada, ella también necesitaba de un Salvador. Ella misma lo dice en el versículo 46. San Lucas 1:46 dice así, dijo María, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que entonces María reconocía que necesitaba un Salvador. ¿Por qué? Porque Salvador solo necesitan los pecadores. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. Del único que se dice justo es de Jesucristo, que nunca pecó.
Nunca hizo mal, no hubo engaño en su boca, dice 1 de Pedro 1, 23 al 25. Así que entonces la Biblia presenta a Jesucristo como inmaculado, pero a María como una mujer común y corriente, tan pecadora como cualquier ser humano, pero una mujer que buscaba la piedad, estaba llena de la gracia de Dios y buscaba obedecer todos los mandamientos de Dios, como en el caso de Zacarías y Elizabeth. Es decir, en justicia a la forma en que Dios pedía, María avanzaba como Zacarías y Elizabeth. Ellos, Zacarías y Elizabeth, también cometían errores y dije que obedecían los preceptos para el perdón de sus pecados. María hacía lo mismo. Por eso eran piadosos delante de Dios. Así que Dios puso en manos de María a su hijo Jesús, sabiendo que esta mujer conduciría a su hijo por las enseñanzas que ella había recibido. De Jesús se dice que necesitó crecer en gracia y en sabiduría delante de Dios y los hombres, Lucas 2:52. Pero eso fue gracias a que su madre se encargó de enseñarle ese camino de la vida. A pesar de que era el Hijo de Dios, desde pequeñito fue conducido por su madre para saber cuál era la voluntad de su padre. Así fue como Jesús fue guiado. Era un ser humano también. Y el hecho de que haya nacido por el poder del Espíritu Santo hacía posible que Jesucristo fuera dócil a las enseñanzas, pero necesitaba de las enseñanzas inevitablemente. Nosotros, al nacer del Espíritu, al entregarnos a Cristo, al convertirnos por el arrepentimiento dado por Él mismo a través del Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo, no importa en la edad en que recibamos el Evangelio. Y al nacer de nuevo por el Espíritu, al convertirnos, nos volvemos más dóciles a la enseñanza. Esa docilidad de la conversión ya la traía Cristo de nacimiento. Así que no tenemos nada de lo cual podamos decir: Jesucristo, porque era el Hijo de Dios, Él pues podía, yo no. No, Señor. Nació con el poder del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu, como nosotros nacemos por el poder del Espíritu Santo, engendrados por el Espíritu en el nuevo nacimiento. Así que estamos en la misma capacidad, nos volvemos dóciles. Solo que ahora, en nuestro caso, aprendemos a renunciar lo que quedó atrás y a comenzar la nueva vida. Y en el caso de Jesucristo, inicia esa nueva vida desde su nacimiento, para ser ejemplo para los más pequeñitos hasta los más grandecitos. Qué bonito, ¿no? Todo bien ordenadito en el plan de salvación. Muy bien, sigue diciéndonos la palabra del Señor. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ahora el ángel estaba afianzando la fe de María. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba recordando las profecías y le estaba diciendo: tu pariente Elizabeth también ha concebido aún en su vejez. Esto era para poder traer a la memoria lo que pasó con Sara, porque para Dios no hay nada imposible. Con eso le dijo a María: no temas entonces, porque aunque no conociste hombre, Dios hará el milagro en ti, ya que en las estériles las hizo embarazar, cuanto más en ti, que ahora el mismo Espíritu te cubrirá y te hará sombra, para que puedas tener un hijo nacido del Rey del Cielo. María entonces aceptó lo que dijo el ángel. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Fíjense la diferencia entre la fe de María y la fe de Zacarías, ¿no? Zacarías, siendo un ministro de la casa del Señor, un sacerdote, dudó de la palabra del ángel, no creyó firmemente, pero la fe de María fue infantil, como de un niño, porque inmediatamente dijo: entonces hágase tu voluntad en la sierva del Señor. Aceptó lo que el ángel dijo sin pensarlo más. Y entonces el ángel se fue y la dejó. ¿Y qué sucedió? En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, es decir, Juan. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora bien, muchos han declarado que esta parte que dice bendita tú entre todas las mujeres hace de María distinta a todas las demás mujeres, declarando que María es una mujer santa, pura e inmaculada, que no cometió pecado y que por eso Jesús nació de ella también inmaculado. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia también nos habla en el libro de Jueces, capítulo 5, versículos 23 y 24, acerca de otra mujer de quien también se dice bendita tú entre todas las mujeres. Escucha lo que dice acá: cuando Débora, la profetisa y jueza de Israel, recibió por la inspiración del Espíritu Santo estas palabras y las dijo en un cántico. Dice ella, Jueces capítulo 5, versículo 24. Este cántico lo hizo Débora después de que hubo una victoria de parte del pueblo de Israel contra sus enemigos. 5 reyes se juntaron contra la nación de Israel. Y Dios defendió a su nación matando al principal jefe de ellos, a Sísara. Pero Sísara fue muerto por la mano de una mujer. Dios lo entregó en manos de ella. Se llamaba Jael. ¿Qué se dice de ella? Dice así, verso 24. Bendita sea entre todas las mujeres Jael, mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Qué te parece? ¿Qué cosa hizo esta mujer para que ahora Débora dijera bendita entre todas las mujeres Jael? Vamos a ver, sigue diciendo el verso 25. Él pidió agua a Sísara, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Ahora, lo que hizo Jael fue matar a Sísara, a este hombre perverso que estaba detrás de querer destruir a la nación de Israel. Y como hizo la voluntad de Dios, humildemente Jael era una mujer. El haber hecho esto no era cosa fácil. Era la única forma de que se salvara la nación. Y Dios se entregó en manos de Jael a Sísara. Y ella, sabiendo que esto era por la causa de Dios y el celo de Dios, tomó una estaca y un mazo y clavó entre las sienes a Sísara. Y así es como lo mató. Por haber hecho la voluntad de Dios, ¿qué dijo Débora de ella? Bendita tú entre todas las mujeres, Jael. A eso no la hacía inmaculada Jael. No la convertía en una diosa. Era un simple ser humano que había hecho la voluntad de Dios y por esa razón se decía bendita tú entre las mujeres. Porque tomó la decisión de servir al Señor y cumplir con el designio divino. En el caso de María, cuando el ángel la saludó y le dijo bendita tú entre las mujeres, es porque le venía a dar la palabra del Señor y ella se convertiría en el medio que Dios utilizaría como lo hizo con Jael, pero esta vez para traer al Hijo de Dios al mundo. Y por eso se le dice bendita tú entre las mujeres. Y ahora le repetía las mismas palabras a Elisabet, diciéndole bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El fruto de su vientre era
el Hijo de Dios que venía al mundo. Y por eso le decía, bendito ese fruto de tu vientre, bendito el niño que va a nacer de ti. ¿Por qué? Porque ya sabía Elizabeth que era el Hijo de Dios el que iba a nacer. Por eso le dijo, ¿por qué a mí viene la madre de mi Señor? Ahora, cuando decía la madre de mi Señor, estaba reconociendo que el niño que nacería, el humano que nacería, sería el Hijo de Dios en la tierra, sería el mismo Dios que se encarna, y por eso dijo la madre de mi Señor, hablando de Jesús, del humano que nacería, trayendo a Dios dentro de ese cuerpo. ¿Correcto? Por tanto, entonces, no podemos decir que María era la madre de Dios, sino la madre de Jesús, del cuerpo que traería Dios, porque Dios, repito, no tiene madre, porque Él es más bien el creador de todas las cosas. Pero sí iba a ser madre al traer a ese niño que iba a encarnar a Dios mismo. Qué interesante. Entonces tengamos cuidado, entendamos bien lo que dice la Biblia. María se convierte en madre de Jesús, del ser humano que nacía. Pero no es madre de Dios. Dios se encarnaba en ese ser humano. Fue el medio por el cual Dios llegaba al mundo a través de ese cuerpo. Así que entiéndase para no cometer errores en la presentación de la verdad. Muy bien, sigue diciendo más. Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, es decir, Juan. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Miren lo que ella dice ahora contrario, ¿no? Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué te parece? En ningún momento María se exaltó diciendo, claro, pues es que yo soy inmaculada. Y como soy inmaculada, por eso Dios me ha elegido. No, Señor. Ella dice, miró la bajeza de su sierva. Y ahora por esa razón, siendo yo nada, las mujeres me dirán bienaventurada. ¿Por qué? Porque a través de mí llegará Jesucristo, Dios en ese cuerpo. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después, y después se volvió a su casa. Finalmente, nos dice la Escritura, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿no? Como que dijeron, esta mujer está perdida, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a poner Juan? Su padre es Zacarías. Vamos a preguntarle a él mejor, que el hombre diga. Era obvio, ¿no? Tenían que preguntar a él si el papá estaba de acuerdo, pues, ¿no? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le llamaría, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento en que confesó ahora, Juan es su nombre, no negó, porque pudo haber dicho, bueno, es que el ángel dijo, no sé, yo no quería. Por haber tenido fe, se le abrió la boca. Y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea, iglesias, se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo,
y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó desde el oriente, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que entonces Zacarías profetizó que su hijo prepararía el camino del Señor, prepararía el camino para Jesucristo, para librar a los que se hallaban en sombra de muerte. Así es como se dio la anunciación del nacimiento de Jesús y el nacimiento de su precursor Juan el Bautista. Esta es una lección inmensamente poderosa para nosotros. Jesús no nació sin tener un anuncio, sin que sucedieran cosas prodigiosas, sobrenaturales, que mostraran que Él no era cualquiera, que el que iba a nacer iba a ser alguien especial. En nuestros próximos temas vamos a descubrir cómo en Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a guardar esto en nuestra mente y corazón y a atesorar estas verdades para que las podamos proclamar al mundo y que otros conozcan las maravillas que acompañan al Rey, a nuestro Señor Jesús. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras benditas que nos has dado, y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros en el día de hoy porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en las enseñanzas de Jesús. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel y también a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos también en el hashtag del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, con los temas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en YouTube, 9:03 de la tarde, con Daniel y el Apocalipsis. Y también Magazine de Buena Fuente. Estamos allí haciendo estudios bíblicos acerca del mensaje de los tres ángeles. Así que tenemos bastante material para repartirlo, participarlo a otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Amén.